A lo largo del siglo XX, fumar fue parte del estilo, la imagen y hasta la identidad de muchos famosos. Hoy recordaremos a varios de ellos que enfrentaron las consecuencias de este hábito. Comencemos. Ramón Valdés fue un fumador empedernido desde la adolescencia y mantuvo el hábito hasta el final de su vida. Su propio hijo, Esteban Valdés, lo ha dicho con todas sus letras. El peor defecto de mi papá fue fumar cigarrillo, recordando que consumía de 3 a 4 cajetillas al día. En los foros de Televisa, se le veía con el cigarro a la mano entre toma y toma, al grado de que, antes de que existieran prohibiciones amplias de tabaco en interiores, se le permitía fumar donde a otros ya no. Testimonio que se ha repetido en notas sobre la cultura laboral de aquella época. Su adicción no era un secreto en el elenco de Chespirito, y quedó registrada en anécdotas familiares recientes. Sin un cigarro, no era Ramón Valdés. Dieron a conocer sus hijos y nietos en charlas y publicaciones que han circulado en medios latinoamericanos. A inicios de los años 80, le diagnosticaron cáncer de estómago. En 1985, fue sometido a una cirugía mayor, pero ya había metástasis hacia la médula espinal. Aún con recomendaciones médicas de abandonar el tabaco, siguió fumando. Falleció en la Ciudad de México el 9 de agosto de 1988, a los 63 años. Mauricio Garcés, cuyo verdadero nombre era Mauricio Férez Yazbek, fue uno de los grandes galanes del cine y la televisión mexicana de las décadas de los 60 y 70. Su imagen de conquistador refinado, siempre con un cigarro entre los dedos y frases ingeniosas, se convirtió en un sello inconfundible de su personalidad, tanto dentro como fuera de las pantallas. Pero lo que en su tiempo se veía como símbolo de elegancia, terminó siendo el vicio que lo acompañó hasta la muerte. Desde joven fue un fumador constante, y aún más con el paso de los años. Sus allegados recordaban que prácticamente no podía estar sin encender un cigarro, y que en los sets de filmación solía fumar incluso entre toma y toma. En aquella época, el fumar era parte de la cultura cinematográfica, y casi nadie advertía los peligros que eso implicaba, pero en el caso de Garcés, las consecuencias llegaron de forma dolorosa. Con el paso del tiempo, su voz comenzó a deteriorarse, tornándose más ronca y apagada. A finales de los años 80, los problemas respiratorios se hicieron evidentes. Fue diagnosticado con enfisema pulmonar, una enfermedad causada por el daño progresivo de los pulmones debido a la inhalación constante de humo. En los últimos meses de su vida, ya no tenía la fuerza para hablar con claridad y su aspecto se veía visiblemente afectado. Algunos de sus compañeros de la industria contaron que su carisma seguía intacto, pero su cuerpo estaba agotado. El 27 de febrero de 1989, a los 62 años, su corazón no resistió más y sufrió un paro cardíaco derivado directamente de su enfisema. Los médicos confirmaron que su padecimiento era consecuencia directa del tabaquismo crónico que lo había acompañado toda la vida. Ángel Garaza, actor español naturalizado mexicano, fue uno de los rostros más queridos del cine de la época de oro. Nació en Madrid en 1905 y, tras el estallido de la Guerra Civil Española, se exilió en México. Ángel se convirtió en uno de los favoritos de Cantinflas. Lo llamaba una y otra vez porque con él las filmaciones fluían sin tropiezos, ya que poseía una memoria prodigiosa para los parlamentos. Casi no cometía errores. Era disciplinado y, además, un caballero. Pero arrastraba un vicio que terminaría costándole la vida. Sus compañeros recuerdan que salía de fiesta cada noche y que podía fumarse 2 cajetillas enteras antes del amanecer. Al día siguiente, su presencia se anunciaba a metros de distancia por el inconfundible olor a tabaco impregnado en el traje y la voz. Con el tiempo, aquella costumbre empezó a pasar factura. Llegaron los ataques de tos imprevistos, que obligaban a interrumpir tomas y a esperar a que recuperara el aliento, demorando al equipo entero. Alarmado, acudió al médico, pero no consiguió abandonar el cigarro. Los intentos lo sumían en una ansiedad que, paradójicamente, calmaba encendiendo otro. En una ocasión,
Un acceso de tos al volante le hizo perder el control del auto. En sus últimas películas, ya necesitaba un tanque de oxígeno entre escena y escena para poder continuar. Finalmente, el daño acumulado en sus pulmones y en su sistema cardiovascular le pasó factura. El 27 de agosto de 1976, Ángel falleció en la Ciudad de México a los 71 años. Angelines Fernández fue una actriz española que nació en 1922. Fuera de cámaras, Angelines era conocida por su carácter dulce, reservado y discreto, pero también por ser una fumadora empedernida, hábito que mantuvo durante prácticamente toda su vida adulta. Según testimonios de quienes la conocieron, fumaba cigarrillos constantemente, incluso dentro de los foros de grabación o durante los descansos entre escena y escena. El propio Rubén Aguirre llegó a mencionar en entrevistas que era difícil verla sin un cigarro en la mano, y Florinda Mesa comentó en una ocasión que el aroma a tabaco la acompañaba siempre. El cigarro se volvió parte inseparable de su rutina. Nunca logró dejarlo, a pesar de los múltiples intentos. Con el paso de los años, comenzó a sufrir los efectos del tabaquismo: tos crónica, dificultad para respirar y pérdida de energía, que fueron empeorando con el tiempo. A finales de los años 80, los médicos le diagnosticaron cáncer pulmonar, directamente relacionado con su consumo constante de tabaco. Pese a los tratamientos y recomendaciones, la enfermedad avanzó rápidamente y, para principios de los 90, su estado ya era delicado. Angelines Fernández falleció el 25 de marzo de 1994, a los 71 años de edad, en la Ciudad de México. Jorge Martínez de Hoyos fue un actor de teatro, cine y doblaje, considerado uno de los intérpretes más completos de la época de oro. Sin embargo, detrás del profesionalismo impecable y la voz profunda que lo caracterizaba, Jorge tuvo un enemigo silencioso que lo acompañó buena parte de su vida. Fue fumador durante décadas. Con los años, el consumo continuo comenzó a cobrarle factura, y ya en la madurez, el actor empezó a sufrir problemas de salud relacionados con el sistema respiratorio y cardíaco, los cuales, según allegados, se agravaron por el tabaquismo crónico. Aunque trató de moderarse en sus últimos años, el daño acumulado era irreversible. A finales de los 90, su salud comenzó a deteriorarse con rapidez, y en 1997 falleció en la Ciudad de México a los 76 años de edad. Julio Alemán fue un reconocido y prolífico actor, uno de los grandes galanes del cine mexicano. Nació en Morelia, Michoacán, en 1933, detrás del porte distinguido y la disciplina profesional que lo caracterizaban. Julio Alemán fue durante años un fumador empedernido, hábito que comenzó desde que tenía 14 años de edad y que lo marcaría de manera definitiva el final de su vida. Desde joven se le veía fumar con frecuencia, tanto fuera como dentro del set, y aunque su imagen pública era la de un hombre sano y elegante, su entorno sabía que rara vez se separaba del cigarrillo. En entrevistas concedidas en los años 80 y 90, el propio Alemán reconocía que el cigarro había sido su único vicio constante y que le costaba mucho dejarlo. Su voz, naturalmente profunda, comenzó a tornarse más áspera con los años, y aunque eso le daba una presencia escénica poderosa, era también el reflejo de un daño progresivo en su sistema respiratorio. A finales de la década del 2000, comenzó a presentar síntomas de enfermedad pulmonar, y en 2011, los médicos confirmaron que padecía cáncer de pulmón, directamente relacionado con el consumo prolongado de cigarrillos. El actor enfrentó la enfermedad con serenidad y continuó trabajando hasta donde su salud se lo permitió. Incluso grabó sus últimas participaciones en televisión mientras recibía tratamiento. El actor admitió en una entrevista que le resultó muy complicado dejar de fumar y que no pudo seguir las indicaciones de su doctor. Julio Alemán falleció a los 78 años en 2012 en la Ciudad de México. Mario Moreno Cantinflas fue sin duda una de las figuras más queridas y emblemáticas del cine en español. Detrás del personaje pícaro y elocuente que conquistó al público de todos los países de habla hispana, existía un hombre disciplinado, trabajador
y profundamente comprometido con su profesión. Sin embargo, Cantinflas también fue fumador habitual durante gran parte de su vida, y ese hábito lo acompañó incluso en los años de mayor éxito. En los años 30 y 40, fumar era parte del ambiente artístico, y la industria del cine promovía el cigarro como símbolo de distinción y madurez. Cantinflas, como muchos de sus contemporáneos, adoptó ese hábito casi sin conciencia de sus riesgos. Diversas biografías, incluidas las escritas por su hijo Mario Moreno Ivanova y algunos colegas cercanos, confirman que fumaba con regularidad, sobre todo durante los rodajes, en los descansos o cuando escribía guiones y revisaba diálogos. Era común verlo con un cigarro entre los dedos mientras caminaba por los foros de filmación de Posa Films o Estudios Churubusco. Aunque el comediante era un hombre físicamente activo, practicaba equitación y mantenía un buen estado general de salud, el cigarro se convirtió en su único vicio constante. En entrevistas concedidas en la década de los 70, ya retirado parcialmente del cine, reconocía que había tratado de dejar de fumar varias veces, pero siempre volvía, por costumbre más que por gusto. Con el paso de los años, el daño comenzó a hacerse visible. Su voz se volvió más ronca y empezó a padecer tos crónica y fatiga respiratoria, consecuencia de fumar hasta 3 cajetillas al día. A principios de los años 90, Cantinflas fue diagnosticado con cáncer de pulmón, enfermedad que los médicos relacionaron directamente con su larga exposición al tabaco. Aunque intentó mantener la noticia en reserva, el rumor se filtró en la prensa mexicana en 1992. Su salud se deterioró con rapidez, y el actor decidió pasar sus últimos meses en casa, acompañado de su familia y amigos cercanos. En 1993, falleció a los 81 años de edad en la Ciudad de México. En aquella época, el cigarro era casi un accesorio de escena, y muchos intérpretes lo adoptaban dentro y fuera del set. Entre quienes se les veía fumar con frecuencia estaban Marga López, Arturo de Córdoba y Jorge Negrete, símbolos de una generación para la que el humo formaba parte del aura de elegancia. María Félix, por su parte, llegó a consumir, según se cuenta, hasta 10 cigarrillos al día, pero un buen día decidió abandonarlos de tajo y lo logró. En su autobiografía explicó que solo conservó, de vez en cuando, el gusto por un puro como homenaje a su esposo, Alex Berger. También se cita a Pedro Infante como fumador habitual en sus años de bohemia. Más tarde, tras recibir el diagnóstico de diabetes, habría renunciado por completo al tabaco y orientado su rutina hacia hábitos saludables y ejercicio constante. En todos los casos, más allá del brillo, asoma el retrato de una industria donde el cigarrillo fue parte del estilo, hasta que la salud empezó a imponer otra clase de disciplina. Pedro Armendáriz fue uno de los actores más importantes y representativos del cine mexicano, y, al mismo tiempo, una figura internacional que llevó el talento nacional a Hollywood y a la cinematografía europea. El actor fumaba con frecuencia, una costumbre muy arraigada entre los actores de su generación. El cigarro era parte de su rutina diaria, tanto en los sets de filmación como en su vida privada. Era común verlo con un cigarrillo entre los dedos en reuniones, fiestas y entre tomas. Su voz grave y ligeramente ronca, considerada uno de sus mayores encantos, se había forjado también con años de tabaco. Y aunque el tabaquismo no fue la causa de su muerte, sino una exposición a radiación durante la grabación de la película, El Conquistador, junto a John Wayne, se le diagnosticó cáncer terminal, detectado en 1963, mientras trabajaba en From Russia with Love, la segunda película de la saga de James Bond. Falleció en 1963, durante su internamiento en el Hospital de la Universidad de California, en Los Ángeles, a los 51 años. José Alfredo Jiménez, el más grande compositor ranchero de México, fue también uno de los artistas más intensos y apasionados de su generación. Desde joven, José Alfredo adoptó los hábitos propios del ambiente cantinero en el que forjó su carrera: fumar, beber y trasnochar. Para él, el cigarro era parte del ritual de composición. Muchos amigos suyos,
como Lola Beltrán y Chabela Vargas, contaron que siempre tenía uno encendido mientras escribía versos o afinaba melodías. El humo del tabaco acompañaba sus madrugadas de inspiración y se mezclaba con el olor del tequila, el café y el papel pautado. Su imagen con el cigarrillo entre los labios se volvió casi tan emblemática como su sombrero y su guitarra. El problema fue que esos hábitos lo acompañaron durante toda su vida adulta. Fumaba varias cajetillas al día, y no había descanso sin humo. En las giras, mientras viajaba en carretera o esperaba subir al escenario, el cigarro era una extensión de su mano. La combinación de tabaco, bebidas fuertes y largas jornadas de desvelo terminó por repercutir en su salud. A mediados de los años 60, comenzaron los primeros signos de alerta: malestares estomacales, fatiga crónica, dolor de hígado y un aspecto cada vez más cansado. Los médicos le diagnosticaron cirrosis hepática, consecuencia directa de la bebida, pero también le advirtieron sobre el deterioro de su sistema respiratorio, afectado por el consumo constante de tabaco. A pesar de las recomendaciones, José Alfredo siguió fumando y bebiendo, convencido de que un hombre no se mide por lo que deja, sino por lo que aguanta. La frase, que repetía con ironía y orgullo, se convirtió en símbolo de su carácter rebelde, pero también en su condena. Hacia los últimos años de su vida, su estado de salud era precario. Su voz, antes potente, se volvió más áspera y su respiración más corta. En 1973, mientras trabajaba en sus últimas composiciones, su cuerpo ya no resistía. El 23 de noviembre de 1973, José Alfredo Jiménez murió a los 47 años de edad en la Ciudad de México, víctima de complicaciones derivadas de su cirrosis hepática. Aunque el alcohol fue el detonante principal de su enfermedad, el tabaquismo crónico agravó su cuadro clínico, afectando su sistema respiratorio y circulatorio, y debilitando su capacidad para recuperarse. Su muerte fue un golpe nacional. Millones de personas lo despidieron con sus propias canciones, y su cuerpo fue llevado a Dolores Hidalgo, donde hoy reposa en un mausoleo convertido en santuario popular. La vida de José Alfredo Jiménez fue corta, intensa y marcada por los excesos que acompañaban a los grandes ídolos de su tiempo. Fumaba, bebía y cantaba con la misma pasión con la que vivía, sin medida ni prudencia. Su historia es la de un genio que se consumió al mismo ritmo con el que ardía su talento. El cigarro fue, como el tequila, una extensión de su personalidad, una llama constante que encendía su inspiración, pero que también acortó su vida. José Alfredo Jiménez vivió y murió como escribió sus versos, con el alma abierta, el corazón roto y el humo del cigarro disipándose en el aire, igual que su voz, que todavía sigue resonando en cada cantina de México. Así, llegamos al final de este recorrido por las vidas de los grandes artistas que, sin saberlo, compartieron un enemigo común: el cigarro. Durante décadas, fumar fue sinónimo de elegancia, sofisticación e incluso rebeldía. En las películas, los actores encendían un cigarrillo como parte del personaje. En la vida real, lo hacían por costumbre, por nervios o simplemente por convivir. Era parte del ambiente, del glamour, del ritmo frenético de los foros y las giras. Nadie imaginaba entonces que aquel pequeño tubo de humo se convertiría, con el paso del tiempo, en el verdugo silencioso de tantas figuras admiradas. Este recorrido no busca señalar, sino entender una época en la que fumar era casi un mandato social. En el cine, el humo se convertía en parte del encuadre. En la vida diaria, en compañía inseparable de la creatividad y el estrés. Pero los años pasaron, la ciencia habló, y la historia nos dejó la enseñanza de que ni el talento más grande ni la fama más deslumbrante son inmunes a los efectos de una adicción. Hoy, al mirar hacia atrás, más allá del glamour y la nostalgia, recordamos a todos ellos con respeto y admiración, conscientes de que su arte sigue vivo y que sus errores también nos ayudan a aprender. El legado de estos gigantes del cine y la música no está en los cigarrillos que los acompañaron, sino en las películas, canciones y recuerdos que nos dejaron.
porque el humo se disipa. Pero las verdaderas estrellas, esas, nunca se apagan. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios qué otro famoso te gustaría que apareciera, y con gusto preparamos una segunda parte. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.